Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Jeremías 23 en adelante hasta el 29. Dice así la gloriosa palabra de Dios. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Palabra del Señor que habló al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue un profeta, el profeta que le decían el profeta llorón. Era un profeta muy sufrido, fue un profeta muy despreciado, muy marginado, de tal manera que él no tenía mucha audiencia como los profetas verdaderos. Los verdaderos maestros de la palabra no tienen mucha audiencia. Generalmente los falsos maestros son los que tienen multitudes, llenan estadios inclusive. Y el profeta Jeremías era un hombre sufrido, un hombre a quien Dios habló a su corazón y él profetizó en su nombre. Como dice la palabra, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice el Señor que Él habla y su palabra es como martillo que golpea la piedra. Dice, mi palabra no es como fuego, mi palabra no es como martillo que golpea la piedra. Por eso dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver. Una es para el fuego, una es para desechar y la otra es para hacer alimento, para hacer pan, el trigo. ¿Qué hace el falso profeta? El falso maestro no habla palabra de Dios, por eso es paja, por eso se quema, por eso es inservible. En cambio, el verdadero profeta habla palabra que viene de lo alto. Y su palabra dice que es como el trigo, su palabra es como el fuego, su palabra es como un martillo que golpea la piedra. La palabra es la que nos alimenta, la palabra, la escritura, es la que nos nutre, no los hombres, sino la palabra que viene de los verdaderos maestros de Dios, la palabra que viene cuando nosotros la leemos, la estudiamos, la escudriñamos, la memorizamos, la analizamos. Esa es la palabra que nos alimenta, la palabra de Dios, la palabra escrita. Por eso la salvación viene por creer, por recibir la palabra, por recibir a Jesucristo, por recibir a Dios en nuestro corazón. Por eso el profeta Ezequiel le dijo que comiera del rollo, que comiera de las palabras que estaban escritas en el rollo. Es lo verdadero, lo espiritual, es que nosotros al oír la palabra de Dios y al creerla, estamos alimentando nuestra alma. Por eso el Señor le dijo al diablo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra la que nos alimenta. Por eso dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Las personas, al oír un falso evangelio, se debilitan espiritualmente.
Pero la persona que recibe la verdadera palabra de Dios es la que está fuerte en el Señor. Por eso el Hijo de Dios no depende de los hombres, el Hijo de Dios depende de la bendita palabra de Dios que le alimenta diariamente. Y el día que creyó recibió ese pan, recibió ese vino que simboliza el pan, el cuerpo, el vino, la sangre. Ese día, el día que nosotros creímos, fuimos salvados. Ese día, el día que recibimos la palabra de Dios. Ese día nacimos de nuevo. El pan y el vino son símbolos de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo que nos alimenta es creer a la palabra de Dios. Entonces dice, no es mi palabra como fuego. La palabra del Señor es como fuego que se mete en nuestro ser, en nuestro interior. La palabra es la que quema todo lo malo que pueda venir a nuestra vida. Es la palabra la que nos ilumina el alma. Es la palabra. La palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar una vida. Es la palabra, las escrituras, el testamento que Dios nos ha dado. Siempre la falsa iglesia y el falso evangelio no le van a enseñar la palabra, ni le van a decir que Cristo está en la palabra. ¿Por qué? Porque el día que usted descubre que Cristo está en la palabra y que Cristo es la palabra, se les cae todo el negocio, porque ya no dependen más de ellos. ¿Qué hace el falso maestro? ¿Cuál es la estrategia del falso maestro? Es que dependan de ellos. Por eso nunca le van a decir a usted que usted estudie la palabra. Y si usted estudia la palabra, le tacharán de hereje, de rebelde. Porque en la palabra de Dios dice la suma de tu palabra, es verdad. Salmo 119 y 160. Y en el versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. Y en el 105 dice, lumbrera es a mis pies tu palabra. Es la que me ilumina, porque dice que la palabra de Dios es como fuego que ilumina en lugar oscuro. La palabra de Dios viene a nuestro interior. Nosotros la comemos. Cuando nosotros comemos algo, ese algo se transforma en uno, en nosotros. Por eso el Señor dijo que el que come mi carne, come verdadera comida. Cuando habla de comer, habla de creer en Jesucristo. No habla ni de Eucaristías, ni de cena. Eso está todo transgiversado, está todo trastornado, está todo torcido. Lo han torcido, el Evangelio diferente ha torcido esa palabra. Cuando el Señor habla, comed mi carne, dice, crean que yo soy el Verbo encarnado, el Logos encarnado, que soy el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Cuando nosotros creemos, comemos de su cuerpo. Y cuando dice, beban de mi sangre, porque el que bebe de mi sangre no tendrá sed jamás. Porque creer en el sacrificio de Cristo es la que nos ha limpiado. Su sangre nos ha limpiado de todo nuestro pecado. El Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Y dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y es la palabra de Dios la que quiebra todos los argumentos, todas las mentiras diabólicas, toda la falsa doctrina. Quiebra la palabra de Dios. Por eso son las escrituras nuestro testamento. Por eso dice el apóstol Pedro que es la profecía más segura. Ya no nos apoyamos en profecías, en palabras de hombres, en libros de hombres, porque muchos predicadores simplemente no entienden el Evangelio y hablan lo que otros han escrito, equivocados también y herejes, y a conciencia saben que se oponen a las escrituras. Igualmente escriben y igualmente predican. Por eso el Señor dijo que mayor condenación tendrán aquellos que predican un falso evangelio. Entonces,
dice, yo estoy, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Quiere decir que no son palabras que le ha hablado Dios, sino que son palabras de hombre, herejías de hombre, salvación por obras. Por eso la salvación es absolutamente segura cuando nosotros vamos a la Escritura. Por eso dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Dice 4:12 de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si hay algo más vivo, es las Escrituras. Está muy más viva que nosotros, las Escrituras. Las Escrituras hablan del Hijo bendito de Dios. Hablan del Evangelio, de la buena noticia, que es la sangre de Cristo que ha perdonado nuestros pecados. Esa es la buena noticia, que recibimos perdón de pecados por medio de esa sangre, por medio de esa muerte y esa resurrección. Cuando nosotros creemos, somos bautizados en Cristo. El bautismo en las aguas es algo simbólico, que no tiene ningún, tiene un valor delante de los hombres, pero ya somos hijos. Dijimos que el bautismo es una especie de documento de identidad delante de los hombres. Cuando nosotros nacemos, nuestros padres ya saben que nosotros nacimos y que ya saben ellos que somos sus hijos. Pero el mundo, la gente no nos conoce. Dicen, ¿quién es esta persona? Entonces por eso es necesario documentarnos, hacer ese trámite. El bautismo es semejante, en el sentido que es un testimonio delante de los hombres, de que somos hijos de Dios. Yo cuando me hago el DNI, me hago los documentos, me estoy identificando delante de los hombres, pero mi padre no necesita que yo le muestre los documentos, porque él me conoce, porque sabe que soy su hijo, él me vio nacer. Así sucede con Dios. El bautismo o las obras son un testimonio delante de los hombres, de que somos hijos de Dios. Que yo no tenga documento no quita que yo no sea hijo de mi padre. Puedo andar indocumentado por la vida y seguir siendo hijo de mi padre, porque eso no se me quita. Esa es la fe, esa es la creencia, esa es la palabra, eso es lo que dice la palabra. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos, nunca dejamos de ser hijos. La salvación no se cuida. La salvación, nos cuida a nosotros. Nosotros nos cuidamos con buenas obras la salvación. Porque la salvación no se pierde, porque la salvación es de Dios. Es Dios quien me cuida, es Dios quien me protege. Dios es mi Padre. ¿Quién protege? ¿El Padre al Hijo o el Hijo al Padre? Yo soy protegido por Dios. Y la salvación no se pierde, porque la salvación es un regalo. Por gracia soy salvo, dice la palabra. Es un regalo. Es un regalo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que espada de dos filos. La palabra es la que corta. Es la que hace la obra, la palabra. No la palabra de los hombres. Por eso dice en el profeta Jeremías que uno le robaba las palabras a otro. Los falsos maestros, ¿qué es lo que hacen? Leen libros heréticos de un evangelio diferente, del mensaje de la serpiente, donde dice que usted tiene que ser manso como un cordero para que venga el Espíritu Santo. Esas son todas las herejías, esas son todas las torceduras que hacen de las Escrituras para
enseñarle al pueblo una salvación por obras. Y las personas ya viven dependientes del pecado y viven dependientes de las obras. ¿Por qué? Porque le hablan del pecado. Cuando un predicador habla del pecado, está hablando de un evangelio de esclavitud, de un evangelio de obras, cuando se habla constantemente del pecado. Obviamente. Por eso dice el apóstol Pablo que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Pero dice, en un versículo anterior, dice que en Colosenses 3, que ya estamos, que hemos resucitado con Cristo. Por eso dice, si ustedes resucitaron con Cristo, pongan la mirada en las cosas del cielo, de lo alto, pero ya resucitamos con Cristo. Entonces el Evangelio diferente quiere imponer una salvación por obras. Entonces por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, es la que hace el trabajo de separación. Es la palabra la que nos separa, es la palabra la que ha cortado, es el sacrificio de Jesucristo que ha juzgado a la carne y ya no se nos computan más los pecados, porque la carne ya ha sido juzgada, porque la que peca es la carne. Dios nos ha hecho nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la palabra la que penetra en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Es la palabra la que ha vivificado el día que nosotros creímos. Ha vivificado nuestro espíritu que estaba muerto. Y ahora podemos tener una relación con Dios como Dios nuestro Padre celestial. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. La palabra se mete en las coyunturas, se mete en los tuétanos, se nos mete en los huesos la palabra de Dios. Hemos tenido la experiencia de cuando escuchamos la palabra de Dios, sentimos un fuego como sentía Jeremías. Dice, te quise resistir, te quise dejar, Señor, pero había un fuego en mis huesos que no me dejaba. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Cuando nosotros, si en algún caso un hijo quiere dejar de ser hijo de su padre, y dice, quiero dejar de ser tu hijo, no puede. No puede. Por más que se revuelve, patalee, dé vuelta carnero, no puede. No puede dejar de ser hijo. Y así es la palabra. Cuando viene a nosotros, cuando Dios nos hace sus hijos, la palabra se mete en nuestros tuétanos. La palabra se mete en nuestros huesos, en las coyunturas, se mete en el alma, en el espíritu. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos. Y dice que y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la palabra es la que nos habla, la palabra es la que examina mi vida, examina mis pensamientos. Es el Espíritu Santo que usa la palabra para cortar todo lo que no es de Dios. En esa, Dios, cuando nosotros creímos, Dios nos santificó legalmente y somos santos delante de Dios legalmente porque ya no se nos computa más el pecado. La vida de Cristo, la justicia de Cristo se nos ha imputado. Y ahora estamos revestidos de Cristo. Dios nos ve como el Cordero, con la inocencia de Cristo. Ya no se nos computa el pecado, porque Cristo jamás pecó. ¿Por qué jamás pecó? Porque Él es Dios, es el Logos encarnado. Entonces, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso debemos leer la palabra, las escrituras, no alejarnos de las escrituras. No alejarnos de las escrituras, porque ellas son las que examinan nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra me limpia los pensamientos, la palabra me ilumina el alma y el espíritu, la palabra
discierne las intenciones del corazón. La palabra, las escrituras. Por eso creemos a las escrituras, porque el falso maestro se tiene que apoyar en libros, en catecismos, en módulos, en palabras de hombres. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Una persona que tiene el Espíritu no necesita más nada. El Espíritu Santo le va a ir guiando a todo lo que tiene que hacer. Obviamente hay un proceso, estamos en un proceso, digamos, vamos creciendo en la guía del Espíritu. Tiene nada que ver con las salvaciones, ¿no? En un proceso donde el Espíritu Santo nos va guiando, pero siempre el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que aquel que está en Cristo, como dice así en Isaías, que por más torpe que sea, no se va a perder. Cuando nosotros somos hijos de Dios, ya el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a toda verdad. Y nosotros podemos revisar nuestra vida y podemos ver que en las circunstancias más, digamos, no sé si absurdas o las circunstancias más raras de nuestra vida, porque todo hijo de Dios en algún momento tiene sus valles, sus sombras. Muchas veces el hijo de Dios cae, y algunos caen en pecados graves, y podemos ver a lo largo del camino que siempre el Espíritu Santo estuvo con nosotros, guiándonos, aún en los momentos de algunos que por eso dice la palabra que todos se desviaron a una, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Aún en la rebeldía el Espíritu Santo está ahí, trabajando en nosotros, con la palabra de Dios. Nunca nos deja. Cuando nosotros la hemos creído, nunca nos deja. ¿Nosotros cuidamos la palabra? No, la palabra nos cuida a nosotros. ¿Nosotros buscamos la palabra? No, la palabra nos busca a nosotros. ¿La oveja busca al pastor? No, el pastor busca a la oveja. ¿Yo cuido la salvación o la salvación me cuida a mí? ¿El hijo cuida al padre o el padre cuida al hijo? Nosotros somos hijos de Dios y nosotros, al leer la palabra escudriña lo más profundo de nuestro ser. Por eso el Espíritu Santo siempre nos está animando, siempre nos está guiando. Por eso el Evangelio diferente habla de gobierno y no de guía. El Señor dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda la verdad. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están en su presencia. Los hijos de Dios, dice que todas las cosas suceden para bien. Si estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de valle, de sombra y de muerte, el Espíritu Santo está allí. Está allí. El Espíritu Santo, el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Cuando los pastores, hablando de lo natural, tienen una oveja, la marcan, la sellan, agarran un hierro al rojo vivo y le ponen el nombre a la oveja. Eso es el sello. Por eso dice la palabra allí en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Fuiste sellados, fuiste marcados, fuiste allí, el Espíritu Santo. Dice que es las arras, dice el versículo 14, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. Cuando habla de arras, porque el sello
del Espíritu Santo que está en nosotros, dice que somos hijos de Dios, que somos, por eso dice el apóstol en Romanos 8 que el Espíritu Santo es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso el religioso necesita obras, necesita cuidar la salvación, necesita cuidar a Dios. Eso es lo que enseña el falso evangelio, los falsos maestros, cuidar a Dios. Y la gente no se da cuenta. ¿Por qué no se da cuenta? Porque no leen las Escrituras. Porque el día que lean las Escrituras y crean a las Escrituras, Dios le va a limpiar de sus pecados. Y va a venir el Espíritu Santo a morar en ese corazón. Y nunca más se va a tragar esos cuentos, esas mentiras de cuidar a Dios. Eso es salvación por obras. Una salvación que nos salva. Es como un billete falso. Parece verdadero, pero no tiene ningún valor. El falso evangelio parece verdadero, pero no tiene ningún valor, no salva a nadie. El único que salva es el evangelio que predicó el apóstol Pablo, que dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16 y 17. Y dice: porque que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando habla de arra, habla de un anticipo, de una garantía. Por eso nuestra garantía no son las obras, nuestra garantía es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en nosotros, porque Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Y al perdonar todos nuestros pecados quedamos limpios delante de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos empieza a guiar a toda la verdad. Por eso las ovejas, cuando iban cruzando esos valles de sombra y de muerte, ellos oían los pasos del pastor que iba caminando delante de ellas. Podían ver el cayado allí en esa pequeña luz que la luna iluminaba. Pero iban pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Podían ver a los lobos que iban por las montañas siguiendo al rebaño para ver si alguna oveja se perdía. Pero las ovejas, en medio de la oscuridad, en medio del terror de la noche, en medio de la muerte, por eso dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, delicados pastos me hará descansar. Por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, el Señor está allí. El Espíritu Santo está allí, en el medio de las dificultades. El Señor está allí, guiándonos, aún cuando la persona está allí en ese como un hijo pródigo. Estaba allí, pensando y meditando. Pero hay poder en el nombre del Señor. Hay poder para salvación en su bendita palabra. Cuando nosotros creemos, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados. Así que bueno, lo vamos a dejar acá y que esta palabra sea de mucha bendición. Que Dios bendiga a todos.